Y voy a traer antes de pasar a la palabra, una reflexión del libro de los Hechos, que hablaba que el Espíritu de Dios se movía, que estaban todos unánimes, juntos, y el poder de Dios se manifestaba. Unánimes, juntos, no quiere decir que seamos todos iguales, no quiere decir que todos pensemos iguales, pero sí que nuestro corazón está unido por un mismo sentir, ¿sí? Y por eso el Espíritu se mueve con libertad, ¿sí? Es indispensable, ¿sí? Para nosotros, hijos de Dios, para poder ver su poder, para poder ver su favor, que el Espíritu Santo se mueva con poder, con libertad, con revelación, con manifestación del reino. No es que puede ser y capaz que lo vemos y no sé, qué lindo. No, es indispensable, ¿sí? Es algo que sí o sí tiene que existir en medio nuestro. No es una alternativa, ¿sí? Y la palabra que el Señor me daba y el título, ¿sí?, de esta palabra, de esta predicación, es un reino dividido. Y para leer la palabra de Dios, primero vamos a empezar por Marcos, capítulo 3, del verso 24 al 26, en la Reina Valera. Me voy a sumergir en el té, está calentito. Hace frío acá. En realidad hace mucho frío, en todos lados. Muy bien. Este es Jesús hablando. Cuando el Señor hacía milagros, los fariseos, los escribas lo perseguían para tentarle, para hacerle caer. Murmuraban a sus espaldas, ¿sí? ¿A ustedes cómo les parece que estaban los fariseos del pueblo? ¿Estaban unidos al pueblo? No, sin que estuviera Jesús, sin que fuera el tiempo de Jesús, los fariseos y el pueblo no estaban unidos. El pueblo estaba sometido por sus cautivos, ¿sí?, que eran los romanos, pero a su vez por sus autoridades, que eran su propio pueblo, ¿sí? Y la historia de Dios, antes de leer la palabra, a lo largo del Antiguo Testamento, habla de muchas de estas cosas. Dice la palabra de Dios, si un reino, palabras de Jesús, si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Lo voy a leer en el Evangelio de Mateo. Mateo 12, 25 y 26. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, es devastado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo
decía yo hace un ratito, esto es la historia del pueblo de Dios, ¿sí? Los reyes, ¿sí? Se levantaban, había parte del pueblo que estaba en desacuerdo, levantaba otros reyes, levantaba otros pueblos, quedaba dividido. El pueblo de Dios siempre estaba dividido. Y por lo tanto, 2x3 era asolado, era perseguido. Se cuestionaban entre ellos quiénes eran unos, quiénes eran otros, quiénes tenían el derecho de adorar de una manera o cómo era el sacrificio. Pero cuando estaba Jesús no dejó de ser distinto y era lo mismo, ¿sí? Los fariseos y los escribas lo perseguían y murmuraban a sus espaldas: ¿quién es este? ¿En nombre de quién hace estos milagros? ¿En nombre de quién sana? Y el texto, en Marcos, dice: seguramente es por Belcebú, que era uno de los nombres que le daban a Satanás, ¿sí? Y saben que la práctica del sumo sacerdote era hacer liberación, era libertar a los cautivos, era lo que debía hacer. Y en realidad no lo hacían mucho, ¿verdad? Y en una de esas situaciones que Jesús trae sanidad y expulsa a los demonios, los escucha, no porque hablaran fuerte, sino porque entendió lo que decían y deja esta parábola, ¿no? Del reino dividido o de la casa dividida. Y saben que hay uno de los evangelios que dice, les dice él a ellos: ustedes en nombre de quién expulsan demonios. Ustedes sí que expulsan demonios en nombre de Belcebú. Y sus propios hijos son los que a ustedes los acusarán. Y en realidad lo que Jesús le quiere decir es que sus herederos, su herencia, ¿sí? El pueblo más adelante es el que se va a volver contra ellos mismos. Eso es lo que le quiere decir. Y en uno de estos evangelios que yo leí, termina diciendo Jesús: mas si yo he hecho los espíritus por el reino de los cielos, por el dedo de Dios, el reino de los cielos se ha establecido, ha llegado a este lugar. Pero para todo eso es necesario entender qué es la división. Porque nosotros decimos que nos reunimos, que estamos unidos como cuerpo, que es indispensable, que es necesario no dejar entrar la división, pero muchas veces no trabajamos para no dejar entrar la división o no trabajamos por la unidad. Saben que la unidad es la base de la fortaleza. Algo que está roto no puede hacer fuerza, no puede sostener, no puede soportar. Algo que está quebrado no tiene la fuerza para soportar, ¿sí? Por eso la unidad es la base de la fortaleza. No solo hablando del reino espiritual, es una ley natural, ¿sí? Algo que está dividido no puede prevalecer, no puede sostenerse en el tiempo. Esto, hablando naturalmente, es un principio natural. No, vamos a dejar lo espiritual de lado, ¿sí? Una casa que está dividida, que tiene discordia, no es una familia que prospera. Una empresa que no va enfocada, alineada en un mismo principio, en un mismo fin, no es una empresa exitosa, ¿no? Ahora que estamos en el mundial, un equipo que no tira todos para el mismo lado, que no se acompañan, que no se respaldan, ¿a dónde creen que van a ir? ¿A dónde van los muchachos? A la casa nos volvemos, ¿verdad? Tristes. Lloramos. Bueno, pero lloramos con ellos. ¿Sí? Un área de trabajo, una relación de familia,
debilita y pierde efectividad, ¿sí? La familia fue creada como base de la sociedad. La familia se debilita, se desintegra y la sociedad se debilita, ¿sí? Es un principio. Es un principio. Destruye familias y ciudades enteras la división. Y lo podemos ver en los países, cuando entra la corrupción, cómo el pueblo se divide, la famosa grieta que le llaman. Hay un abismo entre un sector y el otro, en unos que piensan bien, en otros que piensan mal, en unos que creen tener la razón, los otros también. La vez pasada, algo chiquito, me tocó ir a acompañar a mi hermano al médico. Íbamos en un auto todos juntos, 4 personas. La vez pasada éramos 5 y yo escuchaba hablar, ¿no? Escuchaba hablar, unos de un lado, otros del otro, y yo no quería ni opinar, porque no iba a aportar nada bueno. Mientras ellos aportaban sus pensamientos, no tenía mucho sentido que yo aportara los míos porque no iba a provocar nada bueno. Era parte de fortalecer la unidad. Yo conozco mis pensamientos y Dios los conoce. Me bastaba, ¿verdad? Y mientras unos comentaban los unos con los otros, se enardecían, se elevaba el ánimo, ¿no? Y no traía nada bueno. Un malestar. Y en un momento dado, esta última vez, mientras escuchaba los comentarios de uno de otro y se iban enardeciendo los ánimos, me puse a cantar, como ahora vengo a canto. ¿Quién viene a canto conmigo? A ver, allá están las chicas, muy bien, allá los muchachos, hay algunos que se hacen los osos, pero es uno de los requisitos que estamos ahora implementando en la adoración. Entonces me puse a cantar y se apaciguó el ánimo, no porque cantara bien, porque no canto bien, sino porque le cantaba a Dios, lo adoraba a Dios, y se calmaron las aguas, ¿sí? No iba a aportar nada bueno, ya estaban todos divididos ahí adentro, no sé cuánto mide un auto por adentro, pero aún en ese sector tan chiquito, estábamos todos divididos. Y si yo aportaba algo de mis pensamientos, no iba a aportar nada bueno, no sumaba, ni restaba tampoco, pero hice lo que mejor sé hacer, confiar en mi Dios y exaltarlo a Él. Amén. Ustedes pensaron que iba a decir que lo que mejor sé hacer es cantar. No sé cantar. En la división también está la falta de propósito compartido. Y estamos hablando de algo natural, ¿eh? Natural. No entramos en lo espiritual, ¿sí? No entramos. Si yo voy a mi casa, mi marido llega, y yo lo único que hago es, por ejemplo, ¿no? Hablarle más de mis propios hijos, que también son los hijos de él, ¿no? O de la economía, o de lo que pasa. No estoy aportando nada bueno. Estoy trayendo división. Porque él no encuentra descanso cuando llega, ¿no? Le afecto la mente, le afecto la paz, y me estoy convirtiendo en un factor de división, ¿sí? ¿Las cosas pasan realmente? Sí, pasan. Los chicos se pueden portar mal, los chicos pueden tener problemas, la economía puede o no faltar, las situaciones pueden o no ser adversas, pero no me puedo convertir en un factor de división, ¿sí? Trayendo destrucción a mi hogar, no aportando lo bueno, no aportando lo que Dios me pide que aporte. ¿Amén? ¿Se entendió en el ejemplo? ¿Sí? Cuando el propósito no es compartido. El propósito de él y mío es que lleguemos juntos al cielo, ¿verdad? ¿Llegamos juntos? Uno primero y otro después, pero no importa, pero llegamos juntos. Pero vos te vas en un carro de fuego. Yo me voy en un carro de fuego, chicos, yo
apellido, pero Gear Farías. Y hablábamos de la ayuda idónea que dice la palabra de Dios. Habla de eso, de aportar, de no traer división, ¿no? De ser siempre esa persona que se anticipa, ¿no? De ser la que no añade una carga, sino que alivia, que acompaña. Eso es ser un factor de unidad, no de división, porque hay de las otras. No llega el esposo de trabajar y la cabeza así, porque esto me hizo la vecina, porque esto me pasó en el trabajo, porque esto hicieron los chicos, y es un factor. Esto me hizo tu papá, esto me hizo tu mamá. Yo de mi suegra no hablo nunca. A esta hora igual no me ve. Porque duerme más tarde. Igual es un masaje. También es el principio de otros males. Es una muy buena mujer, de verdad. Y muy buena madre. También es el principio de otros males. Vamos a lo espiritual. De verdad. División. ¿Se acuerdan dónde estamos? Sí, un reino dividido sobre sí mismo no prevalece. Una casa dividida sobre sí misma es asolada, es devastada, no permanecerá, dice el Señor. Y saben que también es el principio de otros males. Y a mí me impactó, ¿no? A medida que iba escribiendo, iba recabando información, y esto es lo primero que el Señor trajo a mi corazón, escasez. Y yo relacioné escasez, y sí, porque el Señor es puro, es santo, y no puede derramarse o derramar el propósito o la provisión, la prosperidad, si el reino está dividido. No, es como derramar el saco roto, como que hay filtración, ¿no? A veces podemos entender que la división viene de afuera y que a mí no me afecta, pero si yo soy un factor de división, esa división espiritualmente está en mi casa. Ah, no, pero en casa somos todos uniditos, nos amamos mucho. Pero cuando salgo a la puerta de casa, o a veces sin salir de la puerta de casa, desojo a alguien. Porque le encontré todos los defectos, porque es así, porque es asá, porque no me va a decir. Otro de los males o los espíritus que acompañan a la división es la murmuración, es la arrogancia, es el egoísmo, es la necedad, el resentimiento y hasta el odio. Porque para hablar de otra persona, y vuelvo a repetir, no tiene nada que ver. Si en casa estamos como todos pegaditos, nos amamos mucho, pero si en mi corazón hay un mal sentimiento, hay un mal decir hacia otra persona, soy un factor de división. Porque digo que conozco a Cristo, pero estoy lastimando el cuerpo. Como hablábamos hoy, no podemos lastimar el cuerpo, porque estoy lastimando a mi otro hermano. Capaz que estoy hablando de fulana, pero sin darme cuenta estoy lastimando a Daniela, porque Daniela está en el cuerpo, y estoy hablando de Graciela. Pero la lastimé a Daniela. ¿Qué? Pero no hablé de Daniela. Pero está en el cuerpo, Daniela. Y lo que yo dije con mi boca, lo que yo pensé, la mala intención de mi corazón, la afectó, porque está en el cuerpo. Y saben que mientras oraba y le pedía al Señor que sea Él quien hable, me traía este texto. La palabra de Dios dice, separados de mí, nada pueden hacer. Estamos en el cuerpo, venimos a la iglesia, vamos al grupo de vida, sirvo, ahora podemos servir. Pero ¿saben? Yo tengo una parra en casa y hay plantas, muchas, porque a mi esposo le encantan las plantas. Y cuando uno habla de separados de mí nada pueden hacer, tiene la imagen de la rama. Es como, de hecho lo dice la palabra, es como una rama que arrancada se tira y poco tiempo después
cambian de color. ¿Sí? Aún en este tiempo uno ve árboles enfermos. Hay una parte del árbol que está verde y hay otra parte que ya está marrón. Se está secando, ¿no? Y escuché por ahí que esa parte de la planta que ya cambió de color está robando parte de esa savia, que es inútil, porque ya no vuelve a vivir esa ramita o esa hoja. Yo paso y la arranco, porque como escuché eso una vez por ahí, yo dije, esto no sirve, y lo tiro. Bueno. Y él la deja. Pero como yo escuché que no sirve, estaba la ramita seca que voy chiquín, bueno, la tiro a la basura. Porque no está cumpliendo su propósito. Pero está pegada ahí, pero no sirve. Si ustedes ven que yo empiezo a arrancar gente, soy yo, no es él. Porque no se cae, está testaruda la ramita y no se cae. Yo voy y la ayudo. La vez pasada, no sé qué árbol se secó, no sé, de una hoja larga, no es una planta grande, toda así, toda con mucho follaje, hojas largas. Es linda la planta, porque no es fea, son lindas, no son feas. Pero sacaste un montón de esas hojas secas y me las puso en un jarrón. Para algo va a ser. Pero están muertas. Y cada vez que las miro yo tengo esa sensación, están muertas. Y me provocan malestar. Próximamente desaparecerán. No, pero de verdad, de verdad. Entonces el Señor me trajo esta revelación y yo dije, de verdad, ni siquiera tengo que esperar que me arranquen. A veces estoy en el cuerpo y estoy seca. Porque el Señor me lo trajo, ¿no? Porque uno por ahí, ¿cuántos han escuchado? No, pero yo del Señor no me aparto. No, pero yo del Señor. Pero no estás en el cuerpo, mamita, papito. No estás en el cuerpo. No hay manera que no te seques. Y mientras yo pensaba eso, decía, no, pero puede estar en el cuerpo, pero estar enfermo. Estar seco. Y podemos estar enfermos de esta manera, trayendo división, debilitando el cuerpo y trayendo malestar, como hablábamos hoy en la cena, a otras personas, cuando nuestra prioridad debiera ser ver los milagros, ver los prodigios del Señor, para que el mundo crea, para que el mundo vea el poder de Dios en medio del cuerpo de Cristo, para que tengan hambre y sed de venir a buscar lo que Dios tiene para sus vidas, acá y en otro lugar donde se proclame a Cristo, donde sea que se proclame el nombre de Dios en una sana doctrina, ¿no? ¿Y por qué no recibo sanidad? Quizás porque el Señor no lo quiere, pero quizás son otros factores espirituales. Igual nosotros siempre clamamos por el milagro porque la esperanza debe permanecer y fortalecerse en el cuerpo. Amén. ¿Sí? ¿Saben por qué es el principio de otros males como nombré? Porque es un principio de Satanás. Y como decía, hoy tenemos en el Antiguo Testamento miles de historias donde los reinos se han dividido y a causa de la división se volvieron a otros dioses porque se mezclaron con otras tribus, con otros pueblos y adoraron otros dioses, se fueron detrás de otros dioses, ¿sí? Y eso también los llevó a la esclavitud, por necedad, por egoísmo. Lo único que hicieron fue apartar la mano de Dios de ellos, apartar el propósito, y a veces nosotros hacemos lo mismo, ¿sí? Apartamos la mano de Dios, apartamos el propósito. En uno de los estudios que leí, esto me encantó, porque leí que era uno de los pecados más graves
la división o ser un factor de división. Y ahí me agarró miedo. Y me acordé de que mi esposo siempre dice, si no tenés nada bueno para decir, no hables. ¿No? Pensando en que afecto el cuerpo, no importa si estoy a kilómetros de aquí, yo formo parte del cuerpo. ¿Sí? Por eso mi actitud debe ser la misma acá, afuera, en todo momento. ¿Sí? ¿Sabe por qué es uno de los pecados más graves? Porque es un signo visible del diablo. Entonces yo pensé, si yo tengo permanentemente esto fresco en mi corazón, en mi pensamiento, cada vez que vaya a decir algo que no edifique contra mi hermano o mi hermana, ¿sí? Lo que sea, no es necesario hablar malas palabras para hablar mal. ¿Sí? Un pensamiento, y no me dijo, y no me avisó, y quién se piensa que es, y no quiero, y por qué, y me hizo esto. Un pensamiento es un signo visible del diablo para traer destrucción al cuerpo, para enfermar el cuerpo de Cristo. Y si yo tengo esa revelación en mi corazón y en mi entendimiento de que soy un signo visible del diablo, salgo corriendo, porque no pertenezco a ese reino. ¿Sí? Si notamos alguno de estos patrones en nuestra vida, tenemos que salir corriendo y preguntarnos a qué reino estamos sirviendo, porque me convierto en un factor. O sirvo a Dios o sirvo al diablo. No puedo servir a dos señores. De una misma fuente no sale agua dulce y agua salada. Es así, ¿eh? La ciencia avanzó y todo lo que ustedes quieran, pero un principio es un principio. ¿Sí? O sirvo a Satanás o sirvo a Dios. Una de dos. Y una de las cosas debiera ser eso, ¿no? Estar alertas y atentos cada vez que abro mi boca o aún en mi propio sentir, qué es lo que me está pasando, ¿sí? Y si estoy afectando al cuerpo de Cristo, debe ser arrancado de nuestro comportamiento, ¿sí? Porque sin darnos cuenta podemos ser instrumentos de Satanás. Jesús, por el contrario, los identificaba a ellos, a los fariseos y a los escribas con esto, ¿sí? Porque cuando Él les decía, ustedes son los que liberan por Belcebú y por sus propios hijos serán juzgados, ¿sí? Serán acusados, no serán tenidos en cuenta, ¿sí? Él, por el contrario, buscaba y hablaba de la unidad y que era el éxito en todos los ámbitos, ¿sí? En el ministerio, Él se movía en unidad. Jesús también decía que los detractores o los divisores eran hombres débiles, eran hombres de doble ánimo. La palabra de Dios, cuando habla de las personas de doble ánimo, dicen que son personas que no tienen fe y que dudan, ¿sí? Y que no son escuchadas. Mira qué importante. A veces nos podemos entender que no sabemos por qué nuestras oraciones no son respondidas. Y quizás es porque somos débiles y somos personas de doble ánimo. Que podemos estar muy ceremoniosos levantando las manos, cantando una alabanza, una adoración, pero después, cuando tengo ganas, me despacho y me despacho contra mi hermano, mi hermana, con palabras ceremoniosas, pero me despacho. Y dice la palabra de Dios que no son escuchados cuando son hombres de doble ánimo, porque no hay fe en ellos, sino que hay duda. Y que son llevados como las olas, de acá para allá. Así nos arrastra el enemigo también. Nos tiene de acá para allá y juega con nosotros. Dios ordena la unidad como un
puede afectar. Debo entender que soy una pieza fundamental del cuerpo. Y también el Señor me hizo para sanar. Y que también puedo arrancar ese factor de división. Porque tan solo con una palabra que me convierte en actor y partícipe, puedo traer sanidad al cuerpo. Cuando veo que hay personas que quizás se están mofando, burlando, hablando mal, o hay una conversación donde no se está expresando bien de alguien. Puedo traer sanidad y puedo ser un factor de cambio diciendo no hablen así, o no me hago parte con ustedes, no me siento bien, estamos lastimando el cuerpo, y soy el cuerpo. Debemos fortalecernos. Saben que en este tiempo de público conocimiento, más allá de la pérdida de mi hijo desde hace 3 años, que va a cumplir dentro de un mes, 2, más allá de eso, ¿no? Y de todas las pruebas que el Señor viene manifestando, ¿no? Eso también el Señor me traía revelación. Que en este tiempo muchas veces sentí que me rompía, ¿sí? Pero también sentí que había como abrazaderas. Busqué una imagen y me cansé de buscar y no encontré esa imagen, pero esa imagen está en mi corazón. Porque mucho tiempo sentí romperme, pero también el Señor me mostraba que había como abrazaderas gigantes que Él mandaba para sostener, para juntar piezas. Y eso me fortalecía más y me llenaba de amor, pero no de un amor natural, sino de un amor que viene de Él, ¿no? Y eso me maravillaba y me daba fuerzas para levantarme, ¿sí? Porque sentía que me sanaban permanentemente y me sentía y me siento una privilegiada. Y yo te animo a que te sientas así, que no seas un factor de división, sino que te conviertas en un factor violento en la unidad, que hagas fuerza cuando algo se está por romper, que te conviertas en alguien que fortalece lo que quiere destruir el cuerpo, porque quizás te toque fortalecer a un esposo, a una esposa, o a unos hijos, ¿sí? Porque eso entra al hogar, porque es espiritual y afecta, ¿sí? Y afecta mis pensamientos, mis malas intenciones, mi mal pensamiento, no es que afecta solamente al cuerpo. Si sos cuerpo, afecta a todo lugar donde te muevas. Amén. Y es un repaso que tenemos que hacer permanentemente en nuestras vidas, ¿no? Lo miro a Juan. Señor, ya no sé cómo pedirte, Señor. Más vale que la ciencia lo va a hacer, pero confío en vos. Y te pido, y te pido, y pido por el resto, ¿no? Por Fede, por Patri, por Mati. Y después, Señor, me va poniendo más y más y más. Y Señor, ¿cómo pedir? ¿Cómo pedir? Pero más allá de cómo pedir, uno se tiene que examinar. ¿Cómo estoy, Señor? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Porque parece que mi oración no está llegando, no está golpeando el techo, no está abriendo los cielos. ¿Cómo estoy, Señor? Quizás nos debiéramos detener ahí. Quizás nos debiéramos detener ahí. Porque quizás estamos siendo factores de división. Y sin darnos cuenta nos convertimos en instrumentos demoníacos que estamos lastimando el cuerpo. También el desinterés colabora con la destrucción, la división. Bueno, yo no hablé, yo no dije nada, yo no hice nada. No, eso es desinterés. Y también colabora con la división. No puedo permanecer ajeno cuando el cuerpo se lastima, tengo que ser parte de la restitución, de la restauración, para hacer fuerza para la sanidad, ¿sí? Convertirme en esa abrazadera, ¿sí?
el cuerpo no se lastime. La división provoca debilidad en el cuerpo y en la familia, y esto se vuelve frágil y vulnerable para que el enemigo entre y salga. Este texto de Mateo está en Lucas, también no lo quise leer. ¿Saben a qué viene pegado? A que el reino dividido no prevalece. También habla de la autoridad del que ata al hombre fuerte. Miren qué importante. La autoridad de parte de Dios, la autoridad de Jesús, pero la autoridad que Jesús le delega para atar el hombre fuerte y para echarlo fuera, para mantener limpia la casa y para que nada vuelva a entrar, por más que nos rodeen y nos rodeen. Nada vuelve a entrar. Nosotros necesitamos esa autoridad para echar el hombre fuerte que muchas veces convive con nosotros y a veces está dentro nuestro. ¿Qué elementos nos deja Jesús o nos dio Jesús para hacernos fuertes en la unidad? La palabra de Dios en Mateo 5:9 en la Reina Valera dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que esta pregunta me hago yo: ¿soy pacificadora o no? ¿Soy agente de paz? ¿Soy agente de unidad? ¿Trabajo por la unidad? ¿Me esfuerzo por la unidad? Más allá de mis sentimientos, más allá de si me lastimaron, más allá si fui tratada o tratado injustamente, ¿soy un agente de paz? ¿Me puedo llamar hija de Dios? ¿Me puedo llamar hijo de Dios? ¿Sí? Y no quiere decir que no te dé bronca, que no pases un mal momento, que no sientas angustia cuando sos tratado injustamente, cuando hablan de vos sin sentido. Tiene que ver si soy un pacificador. Bienaventurado, dijo Jesús, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Romanos 12:16 dice en la NTV: vivan en armonía unos con otros, no sean orgullosos como para no disfrutar de la compañía de la gente común, y no piensen que lo saben todo. Amén. Nosotros como personas podemos crecer si dejamos de justificar nuestros propios errores. Nuestro conocimiento de la verdad está firme. Cuando yo me paro en mi verdad, no hay firmeza. Yo me tengo que parar en la verdad de Cristo, en la verdad de Dios. ¿Sí? No puedo pararme en mi verdad, porque mi verdad trae necedad. Mi verdad tiene orgullo. ¿Sí? Entonces debo dejar la justicia en manos de Dios. ¿Sí? La verdad le pertenece a Él. ¿Sí? Necesitamos, vuelvo a repetir, ¿sí? Lo vuelvo a repetir. Necesitamos examinarnos, saber a qué reino servimos, a qué reino obedecemos. Un reino que ataca a su propio reino no prevalece. Y no te estoy hablando de casa. ¿Sí? Un reino que ataca a su propio reino no prevalece. Y déjame que crea e interprete una cosa: el reino de Dios va a prevalecer, es eterno, pero interpreto que la que no voy a prevalecer soy yo, porque me levanto contra el reino, me levanto contra mi hermano, me levanto contra el reino. Pienso mal de mi hermano, me levanto contra el reino. Ataco a mi hermano en los pensamientos,
estoy atacando el reino. Y vuelvo a repetir, el reino de los cielos es eterno. El reino es de Dios y prevalece. Pero yo no voy a prevalecer. ¿Sí? Voy a hacer como esa hojita que se seca, pero está pegadita. Hasta que alguien venga y me arranque. Por eso Jesús enseña que donde hay unidad, hay respaldo, hay bendición. Donde hay unidad, hay milagros de Dios. Por eso es indispensable trabajar por la unidad. Me tiene que afectar lo que le pasa a Graciela, ¿sí? Me tiene que afectar lo que le pasa a Leti, lo que le pasa a Laura, a Ricardo, ¿sí? Y a ellos les tiene que afectar lo que me pasa a mí. Y orar por eso, con esa convicción, con esa certeza. Y debemos ser intencionales. Y voy a rescatar una palabra de un estudio que dimos una vez. Inofendibles. Inofendibles. Perdonándonos unos a otros las ofensas. Y esto lo anoté. Dice, el significado de la unidad trae conexión espiritual y un acuerdo de propósito guiado en amor por el amor mismo. El significado de unidad es una conexión espiritual y un acuerdo de propósito guiado en amor por el amor mismo. ¿Y quién es el amor mismo? Dios. Dios es amor. ¿Sí? Es el amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta. ¿Sí? Y necesitamos de ese amor para poder amarnos entre nosotros. ¿Sí? Representa la armonía perfecta y vínculo de la paz, reflejando el vínculo perfecto entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Eso es lo que debemos manifestar, no anhelar, porque anhelar es un deseo. Es un deseo. Y si nosotros decimos que somos hijos de Dios, debemos manifestar el amor con que Dios nos amó. ¿Sí? Entonces no es anhelar, debemos manifestar, debemos caminar, debemos hacer fuerza, debemos renunciar, debemos negarnos para poder transformarnos en esos agentes de unidad que restauran, que hacen fuerza para que el cuerpo no se lastime, no se rompa, para que no sea yo expulsada del cuerpo. ¿Sí? Efesios 4:3 dice el apóstol Pablo, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Primera de Corintios 12:12 explica que aunque somos muchos individuos, formamos un solo cuerpo. ¿Sí? Y como dije hoy, que la unidad no quiere decir pensar todos iguales, pero sí respetarnos. Y sí manifestar el poder de Dios en el amor, en el acuerdo, en el perdón, en liberar la ofensa, ser inofendibles, perdonarnos mutuamente, sanarnos mutuamente. Yo interpreto que al ser un principio natural e espiritual, el diablo sale corriendo. El diablo sale corriendo porque no tiene nada que hacer. ¿Sí? Y ese principio después se manifiesta, se vive, se aplica en el hogar. ¿Sí? No puedo aplicar en mi hogar algo que no vivo en un principio del reino. No. No. No, porque por algún lado el enemigo se filtró. Te trajo enfermedad, te trajo escasez, te trajo miseria. Hola. Me hace así, me saluda de esta manera. Le voy a pedir a Federico que venga. Empezamos tarde y se hizo largo. No fui yo. Después te voy a
Pónganse de pie. Nos vamos a poner de acuerdo en que vamos a hacer esta tarea. Es un estudio reflexivo, es una meditación reflexiva, es inspeccionarnos, ¿sí? Déjenme contenta. ¿Se van a llevar la tarea para el hogar? ¿Y se van a examinar? ¿Sí? A ver qué dejaron entrar y qué no, a ver cómo hablan y cómo no, a ver cómo piensan y cómo no, y empiecen a desechar, a renunciar pensamientos de mal que tengan contra otra persona, ¿sí? Y empiecen a declarar que el principio de reino se empieza a mover en sus vidas y eso se establece en el hogar. Y eso se establece en el matrimonio. Y eso me da fuerza para salir de las maldiciones generacionales, de los vicios, de las ataduras, de las enfermedades, pero porque vivo en un principio de reino. Amén. Amén. Nos llevamos esto para procesarlo y declaramos que nos hacemos fuertes